Mi gente, escuchen esto. Hoy venimos con un mensaje para todos, especialmente para quienes están listos para salir a disfrutar el día. Si van a salir, que sea con toda la actitud, pásenla increíble y con estilo. Pero hoy no solo queremos hablar de fiesta, sino de una historia que no puede quedar en las sombras. Es un relato que duele, que intriga y que nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan lejos llega el poder para silenciar la verdad? Hablamos de Carlos González, el alma y la voz inconfundible del grupo Fugitivo, una banda que marcó a generaciones con su música regional mexicana. Carlos no solo fue una estrella, sino el último sobreviviente de una tragedia que se llevó a sus compañeros, uno por uno, en circunstancias que desafían la casualidad. Su muerte, envuelta en un misterio tan denso como perturbador, nos deja con un rompecabezas incompleto. ¿Qué secretos guardaba Carlos? ¿Qué sabía sobre la desaparición de sus compañeros? ¿Y por qué, justo cuando parecía listo para romper el silencio, fue apagado para siempre en un crimen que huele a encubrimiento? El grupo Fugitivo no era una banda más. Durante más de una década, dominaron los escenarios con letras que cortaban como navajas, un estilo que mezclaba la crudeza de la calle con melodías que se grababan en el alma. Pero su legado está manchado por tragedias, rumores oscuros y una cadena de muertes que parecen orquestadas. Carlos, el vocalista, fue el último en pie, el guardián de una historia que muchos quisieran enterrar bajo capas de silencio. En este relato, nos sumergimos en uno de los enigmas más inquietantes de la música latina, una trama donde la fama, el crimen, la conspiración y el miedo se entrelazan como los acordes de una balada trágica. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir no lo encontrarás en los titulares ni en los noticieros. Comparte tu teoría en los comentarios, suscríbete si quieres explorar los casos que nadie se atreve a tocar, y dinos, ¿crees que Carlos fue víctima de un pasado que lo persiguió hasta el final? Vamos a desentrañar esta historia juntos. El ascenso de Fugitivo, de las calles al estrellato. Antes de convertirse en un misterio, Fugitivo fue una revolución musical. Nacidos en los callejones polvorientos de Tijuana a principios de los 2000, emergieron de un entorno donde la música era más que arte, era supervivencia, refugio y resistencia. Sus canciones hablaban de amores imposibles, traiciones profundas y lealtades que se pagaban con sangre. Lo que los hacía únicos no era solo su sonido, una fusión de corridos tradicionales con toques modernos, sino su autenticidad. No cantaban historias inventadas, sus letras eran como páginas arrancadas de sus propias vidas. Carlos González, con su voz rasposa y llena de cicatrices, era el corazón de la banda. Sus interpretaciones no solo transmitían emociones, sino que parecían narrar batallas personales. Creció en los barrios más duros de Tijuana, donde la pobreza y la violencia eran el pan de cada día. Desde joven, mostró un talento innato para transformar el dolor en poesía, escribiendo versos que resonaban con quienes vivían realidades similares. Junto a sus compañeros, el guitarrista Javier el Flaco Ramírez, el baterista Miguel el Tigre Salazar, el acordeonista Luis el Güero Torres, entre otros, Fugitivo pasó de tocar en fiestas improvisadas en patios traseros a llenar plazas de toros y palenques en todo el norte de México. En menos de 5 años, la banda se convirtió en un fenómeno. No eran parte del circuito comercial que dominaba la radio, pero tenían algo que las grandes estrellas envidiaban: credibilidad. Sus discos, cargados de temas como Calles sin salida o Heridas del alma, se vendían como pan caliente en los mercados populares. Los fans los seguían con una devoción casi religiosa, memorizando cada letra, tatuándose sus frases y cantando sus canciones en reuniones familiares o en noches de juerga. Pero esa autenticidad, que los llevó a la cima, también los puso en la mira de fuerzas oscuras. Sombras detrás del escenario. El éxito de Fugitivo vino con un precio. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular: conexiones con el crimen organizado, contratos con promotores dudosos, presiones para tocar en eventos privados con agendas ocultas. En los círculos de la música regional, se decía que algunas bandas, incluidas Fugitivo, habían sido contratadas para presentaciones en fiestas de personajes ligados al narcotráfico. Aunque nunca se comprobó, las especulaciones crecían con cada nuevo incidente.
Los miembros de la banda empezaron a recibir amenazas veladas, desde llamadas anónimas hasta mensajes en redes sociales que advertían, cuidado con lo que cantan. El primer golpe llegó en 2013. Javier Ramírez, el carismático guitarrista, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Mazatlán. Las autoridades hablaron de una sobredosis, pero quienes lo conocían juraban que Javier estaba limpio, lleno de vida, planeando su boda. Sus publicaciones en redes sociales, llenas de fotos sonriendo junto a su guitarra, no mostraban señales de adicción. Los fans comenzaron a sospechar, pero el caso fue cerrado rápidamente. 2 años después, en 2015, Miguel Salazar, el baterista, desapareció tras un concierto en Chihuahua. Su camioneta, una Ford Lobo negra que adoraba, también se esfumó. Ni un rastro, ni un testigo, ni una explicación. La policía lo catalogó como desaparición voluntaria, una etiqueta que indignó a los seguidores. En los 5 años siguientes, la tragedia se convirtió en patrón. Luis Torres, el acordeonista, murió en un accidente automovilístico en 2017, pero el choque parecía demasiado limpio, el auto no mostraba daños consistentes con un accidente fatal. Otro miembro, el bajista Raúl "El Lobo" Méndez, fue encontrado con signos de tortura en 2019, en un terreno baldío en Culiacán. Las autoridades hablaron de un ajuste de cuentas, pero nunca identificaron a los responsables. Uno por uno, los miembros de Fugitivo fueron cayendo, y cada caso era tratado como un incidente aislado, sin conexión aparente. Pero los fans, los amigos y los pocos periodistas que se atrevieron a investigar veían un patrón que las autoridades ignoraban. Carlos, el último sobreviviente. Carlos González, el vocalista, quedó solo. Con cada muerte, su vida cambiaba. Las entrevistas que antes eran llenas de risas y anécdotas se volvieron tensas. Sus ojos, antes brillantes, reflejaban cansancio y paranoia. En 2018, dejó de hablar de sus compañeros en público. Cuando los reporteros le preguntaban sobre Fugitivo, desviaba la conversación o simplemente guardaba silencio. En una entrevista radial en 2020, su voz tembló al decir, "Nos apagaron a todos, pero yo sigo aquí". Aunque no sé por cuánto tiempo. Fue un momento que congeló a sus oyentes. Algunos lo interpretaron como una advertencia, otros, como una súplica. Carlos intentó escapar del ojo público. Se mudó de Tijuana a Guadalajara, luego a Los Ángeles, y finalmente a un pequeño pueblo en Sinaloa, donde vivía casi como ermitaño. Amigos cercanos contaron que dormía con una pistola bajo la almohada, que había instalado cámaras de seguridad en su casa y que revisaba su coche antes de subir. Su vida se había convertido en una constante huida. En 2021, anunció en una publicación en redes sociales que estaba escribiendo un libro autobiográfico titulado La verdad que canta. Prometía contar todo lo que nunca dije, todo lo que me obligaron a callar. Los fans se emocionaron, pero también se preocuparon. Los mensajes de amenaza en sus redes se multiplicaron. "Cállate si quieres seguir vivo", decía uno. "Hablar te va a costar caro", advertía otro. En sus últimos meses, algo en Carlos cambió. Testigos dicen que parecía más decidido, como si hubiera encontrado un propósito. Se reunía con abogados, escaneaba documentos, grababa audios en su celular. Había contactado a Arturo Medina, un periodista de investigación conocido por exponer casos de corrupción. Según fuentes anónimas, Carlos le había entregado más de 400 páginas de memorias, junto con grabaciones y contratos que podían destapar una red de crimen organizado dentro de la industria musical. En sus redes, sus publicaciones eran cada vez más crípticas. Una decía, "La música no te mata, pero la verdad sí puede". Otra, "El silencio es un refugio, pero también una cárcel". Miles de fans comentaban, algunos pidiéndole que tuviera cuidado, otros convencidos de que Carlos estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo. La última nota de Carlos. La madrugada del 18 de abril de 2023, Carlos González fue encontrado sin vida en su casa, en las afueras de Culiacán. La escena era desconcertante. No había señales de robo, ni puertas forzadas, ni desorden.
Todo estaba en su lugar, excepto el cuerpo de Carlos, que yacía en la sala con el rostro desfigurado por golpes, marcas de estrangulamiento y signos de una pelea desesperada. Sus uñas rotas y los restos de piel ajena bajo ellas sugerían que luchó con todas sus fuerzas. Pero las cámaras de seguridad, instaladas por él mismo por temor a ser atacado, no grabaron nada esa noche. El informe oficial habló de un fallo técnico. Su perro, un pastor alemán entrenado que nunca se separaba de él, fue encontrado envenenado en el patio. Su laptop, donde guardaba sus memorias, estaba encendida, pero todos los archivos habían sido borrados. Su celular, donde se decía que tenía grabaciones explosivas, nunca fue encontrado. Días antes, Carlos había enviado un mensaje de voz a un amigo cercano: si algo me pasa, no fue un accidente. Todo está guardado, alguien lo encontrará. Ese audio nunca fue presentado como evidencia. La autopsia reveló detalles aún más inquietantes: Carlos no murió rápido. Peleó, resistió, dejó marcas de su lucha. Pero las pruebas de ADN encontradas bajo sus uñas fueron contaminadas en el laboratorio, según el reporte oficial. Vecinos afirmaron haber escuchado ruidos fuertes alrededor de las 3 de la mañana, pero la policía no tomó sus declaraciones formalmente. El caso fue cerrado en menos de 30 días, etiquetado como homicidio por motivos desconocidos. No hubo sospechosos, no hubo detenciones, no hubo justicia. El periodista Arturo Medina, con quien Carlos colaboraba, desapareció poco después. Su canal de YouTube, donde publicaba investigaciones sobre crimen organizado, fue eliminado. Su teléfono estaba desconectado, su apartamento en la Ciudad de México vacío. Lo último que compartió fue una historia de Instagram, un fondo negro con una palabra en blanco: silencio. Un técnico informático que revisó la laptop de Carlos antes de que fuera confiscada aseguró, bajo anonimato, que había encontrado carpetas ocultas con nombres como Testamento y La Verdad, junto con grabaciones de llamadas y un video titulado Última Canción. Nadie sabe si esos archivos aún existen o fueron destruidos. Teorías que resuenan en el silencio. El asesinato de Carlos González desató un torbellino de teorías, cada una más inquietante que la anterior. Si no fue un robo, si no fue un crimen pasional, ¿quién quiso silenciarlo? Aquí exploramos las principales hipótesis. El ex-manager y los promotores oscuros. Óscar El Pulpo Andrade, ex-manager de Fugitivo, es un nombre que aparece en muchas especulaciones. Conocido por sus conexiones con promotores ligados al crimen organizado, Andrade presionaba a Carlos para que regresara a los escenarios con un contrato multimillonario. Cuando Carlos se negó, su casa fue vandalizada y las amenazas se intensificaron. Semanas después del asesinato, Andrade se mudó a Colombia, donde vive una vida discreta. Él niega cualquier involvement, pero su repentina salida levanta sospechas. Lavado de dinero en la industria musical. Documentos filtrados en foros de fans sugieren que Fugitivo tocó en eventos patrocinados por empresarios vinculados a cárteles. Estas presentaciones, disfrazadas de fiestas privadas, podrían haber sido parte de una red de lavado de dinero. Carlos, como único sobreviviente, tenía pruebas, contratos, grabaciones, nombres. ¿Fue su muerte un mensaje para quienes saben demasiado? Un testigo incómodo. Una teoría más audaz apunta a que Carlos estaba a punto de colaborar con una organización internacional de periodistas. Un informante anónimo, supuestamente parte de un programa de protección de testigos, reveló que Carlos estaba en una lista de objetivos prioritarios por conocer detalles de una red que conectaba la música, el narcotráfico y la política. Su libro, según rumores, incluía nombres de figuras influyentes que no podían permitirse ser expuestas. Complicidad policial. 3 agentes asignados a la escena del crimen tenían antecedentes de manipulación de evidencia y encubrimiento. Uno de ellos fue ascendido semanas después del asesinato. La rapidez con que el caso fue archivado, sin investigación seria, sugiere que alguien con poder quería cerrar el expediente para siempre. El misterioso toro. Entre los fans circula una teoría sobre un miembro desconocido de Fugitivo, apodado el Toro, que habría sobrevivido y vivía en las sombras. Se dice que Carlos y él planeaban un documental para 2024 que expondría la verdad detrás de las muertes.
El proyecto fue cancelado sin explicación y el toro sigue siendo una figura enigmática. Una limpieza sistemática. La hipótesis más escalofriante es que la muerte de Carlos fue parte de un operativo para borrar todo rastro de fugitivo. Cada muerte, cada desaparición, cada caso cerrado parece parte de un esfuerzo coordinado para reescribir la historia. ¿Demasiado conspirativo? Tal vez. Pero cuando las pruebas desaparecen, los testigos callan y los culpables nunca enfrentan justicia, lo que suena a ficción empieza a parecer la única verdad. El silencio de los medios. ¿Por qué la muerte de Carlos González, una leyenda de la música regional, apenas ocupó unas líneas en los periódicos? ¿Cómo es posible que el fin de una banda icónica haya sido ignorado por los medios? La respuesta está en un silencio institucional que comienza en la policía, pasa por los ministerios públicos y termina en las salas de redacción. La escena del crimen fue alterada antes de la llegada de los peritos. El área no fue acordonada adecuadamente. El expediente fue marcado como confidencial en menos de una semana. Nadie ofreció una conferencia de prensa. Nadie rindió cuentas. Periodistas locales que intentaron cubrir el caso recibieron amenazas anónimas. Un reportero de Sinaloa, bajo anonimato, confesó: nos ordenaron no tocar el tema. Dijeron que no era noticia, que estaba cerrado. En televisión nacional, la muerte de Carlos fue reducida a una nota de 15 segundos, cantante muere en aparente robo. Sin seguimiento, sin reportajes, sin homenaje. En redes sociales, los hashtags creados por los fans fueron suprimidos por algoritmos. Videos que analizaban el caso fueron eliminados. Testigos dejaron de responder mensajes. Era como si alguien con un poder inmenso hubiera decidido borrar a Carlos de la memoria colectiva. ¿Quién se beneficia con este olvido? Los medios que alguna vez celebraron las canciones de Fugitivo hoy guardan silencio. La policía, encargada de buscar justicia, archivó el caso como si fuera un trámite. Pero en este vacío nace la sospecha. Cuando la verdad incomoda a los poderosos, no la niegan, la entierran bajo capas de burocracia y miedo. El legado de Carlos. Carlos González sobrevivió a todo, menos al silencio. Fue el último en pie, el único que sabía qué pasó con Fugitivo. Cuando decidió hablar, fue eliminado. Su caso está olvidado en un expediente polvoriento, sin justicia, sin respuestas, solo con preguntas que queman. Pero su historia no debe morir. Carlos dejó pistas, mensajes en redes, audios, un libro inconcluso. Nos advirtió, pero no lo escuchamos a tiempo. Ahora, la responsabilidad es nuestra. No se trata solo de justicia para Carlos, sino para todos los que han sido silenciados por decir la verdad. ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Quién está detrás de este silencio? Comparte tu teoría en los comentarios. Juntos podemos reconstruir esta historia, pieza por pieza, hasta que la verdad salga a la luz. Si este relato te hizo reflexionar, suscríbete. No buscamos likes vacíos, buscamos despertar conciencias. Carlos González no fue solo una víctima, fue un hombre que quiso cantar la verdad y pagó con su vida. No dejemos que su voz se apague. Hagamos que su historia resuene.